Cuellar González. Ella es cirujano oncólogo y vamos a hablar acerca de este tema, linfoma. Doctora, bienvenida. Hola, El Salvador, ¿cómo está? Muchas gracias por invitarme. Pues feliz de estar con ustedes y compartir un poquito sobre el linfoma. Así como nosotros estuvimos de fiesta pues hace 2 días, también se habló mucho del linfoma hace 2 días, ya que el 15 de septiembre se considera el Día Internacional de Lucha contra el Linfoma. Hablemos acerca de qué es el linfoma, cuando hablamos justamente del término que engloba. Okay, cuando hablamos sobre el linfoma, estamos hablando de un cáncer, ¿verdad? De que se da en los linfocitos, que hay linfocitos B y linfocitos T. Los linfocitos son células de nuestra sangre y por tanto se considera que es un cáncer de órgano no sólido. Quiere decir que la enfermedad del linfoma va a estar en toda nuestra sangre, ¿verdad? Sin necesidad de considerarse metastásico por eso. Entonces lo podemos decir que el linfoma es un tipo de cáncer de la sangre, de unas células de la sangre, y se va a dividir en diferentes tipos de linfomas y dependiendo de eso va a ser cómo se va a expresar en el paciente y cómo lo vamos a tratar. El linfoma está ubicado en diferentes órganos de nuestro cuerpo. ¿Cuáles son esos síntomas o dónde se sitúa normalmente? Un paciente normalmente va a empezar que se va a sentir una pelotita. Usualmente dice, me sentí una masa en el cuello. O los hombres, por ejemplo, porque es un poco más común en hombres, me estaba rasurando y me sentí un bultito, ¿verdad? Un ganglio puede inflamarse por cosas que no sea cáncer. Puede ser por tuberculosis, por dengue, por Zika, por chikungunya, pero también por linfoma. Si tenemos una pelotita que no se quita, que nos arreglaron la muela y sigue la pelotita, entonces es de pensar de algo maligno. Aparte de presentar esas masas, también se va a acompañar a pérdida de peso involuntario y a sudoración nocturna, sudan mucho por la noche independientemente del clima. Y aparte de eso, en algunos casos pueden tener dolor en algunas partes del cuerpo. ¿Y siempre tiene que ser en el cuello de esa pelotita o puede ser en diferentes zonas? En el cuello es lo más común. En el cuello es lo más común, pero hay pacientes que lo presentan en las regiones inguinales, en los encajes. Hay otros pacientes que les salen en las axilas y los que a veces se diagnostican un poquito más tarde es porque lamentablemente están en ganglios que no los podemos acceder al examen físico, aquellos ganglios que están a la par de la columna, por ejemplo, en retroperitoneo, que es en la parte del fondo del abdomen, y los que están en el mediastino, en medio del pulmón y los corazones, también ahí se puede presentar. Hay casos raros en lo que uno dice puede ser un tumor de tiroides, porque es la tiroides la afectada, pero puede haber un linfoma en la tiroides, puede haber un linfoma en los testículos, en el caso de los hombres, o en el estómago. Cuando hablábamos de que cuando lo podemos notar, digamos que le sale alguna llaguita o algo así, ¿cómo es que se puede presentar de esa manera y ya no como una chibolita que sintamos? Lo que pasa es que el linfoma, como hablábamos que se dividía, sí, hay un caso que se llama micosis fungoide o síndrome de Sézary. Entonces ahí solo son unos linfocitos los enfermos, los linfocitos T, y estos empiezan como a acumularse en la piel, pero no son linfocitos sanos, sino que linfocitos con cáncer. Van a aparecer como un salpullido, no va a haber como un salpullido, como algo rojizo que se va a mantener, ¿verdad? Y ese es el problema, que va a haber el paciente que no mejora, va a picar un poquito, a medida vaya avanzando, ese salpullido se va a hacer como algo duro, la piel se va a hacer gruesa, como acartonada, y de ahí es lo que hablábamos, que puede en medio hacerse una úlcera y convertirse en una llaguita. En otros casos lo que sucede es que se forman pelotitas y muchas veces, por eso le dicen micosis fungoide, se puede confundir y creer que solo es una infección por hongo, cuando en realidad puede tratarse de un linfoma. Entonces, por ejemplo, que nos digan, tenemos una infección por hongos en la piel y nunca cicatriza, hay que tomar una biopsia. Doctora, ¿cuánto tiempo se puede vivir con un linfoma? Porque de repente a veces nosotros somos bien dejados y, o sea, sí sentimos el bultito o se lo vemos a nuestro esposo, a nuestro hermano, a quien sea, y no le tomamos tanta importancia. O no sirve de broma. O no sirve de broma, sí, exactamente, hasta que llega un momento en que cae, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo puede vivir una persona? Va a depender de varias cosas. Número uno, qué tan avanzado lo encuentran, ¿verdad? Qué tanto tiempo pues lo dejamos ahí, de la edad de la persona
y si esa persona era en realidad una persona sana o tiene otras enfermedades que nos va a complicar. Quitando esas variantes propias de cada persona, se dice que la sobrevida de una persona con linfoma anda alrededor del 70-73%. Entonces estamos viendo que si es un paciente que puede recibir tratamiento, realmente solo va a fallecer como un 25-30%, o sea, 25 pacientes de cada 100. El problema es cuando ese 25 somos nosotros o nuestros familiares. Claro. ¿Verdad? Pero sí, la expectativa de vida, hay pacientes que pueden llegar a tener remisiones. En linfoma no hablamos mucho de curación, sino que remisión, como que se revierta la enfermedad, y pueden vivir y pues llegar a ancianos y fallecer de otra cosa, ¿verdad? Okay. Pero va a depender mucho qué tan avanzado esté. Eso es como siempre se dice, ¿verdad?, que el cáncer mientras más rápido uno lo detecta, pues es mejor para poderlo tratar. Estábamos hablando de uno que avanza bastante lento, que usted decía que no se puede dar, digamos, alguna clase de quimio porque no va a funcionar, ¿verdad? No le va a llegar. Entonces avanza bastante lento. ¿Cuál sería y el promedio de vida o el promedio del tratamiento es más prolongado? Por ejemplo, tenemos pacientes que pueden tener linfomas de Hodgkin y de no Hodgkin. Entonces, el de Hodgkin son los que casi siempre se van a curar, son los de mejor pronóstico. Van a haber unos, ¿verdad?, que se van a considerar de bajo grado. Entonces, los de bajo grado son aquellos de que la célula se reproduce bien lento. Y lo que pasa es que la radioterapia, la quimioterapia, va a actuar cuando la célula está aquí reproduciéndose. Entonces, si el tumor se reproduce lento, va a estar pasando la quimio, pero le va a afectar poquito, porque él va a estar reproduciéndose bien lento. Por eso es que no damos tratamiento. Del paciente que tengo conocimiento, que ha pasado más tiempo, 20 años, únicamente en observación. Pacientes con sobrevidas de 15, 20 años. Ahora bien, tenemos el otro lado de la moneda, donde vamos a tener un paciente que les digo, 25 años, se da quimioterapia, se hace cirugía, se controla la enfermedad, regresa y ese paciente puede fallecer, por ejemplo, en 1 año, en 2 años. Entonces vamos a ver las dos caras de la moneda. Y hay otra cosa que lo puede complicar más, por ejemplo, y ahí sí voy a aclarar, el hecho que nos dé un cáncer no quiere decir que tengamos VIH, infección por VIH, ni que sea un paciente viviendo con el virus del SIDA. Más sin embargo, los pacientes que son VIH positivos tienen más riesgo de cáncer, sobre todo linfomas. ¿Podríamos decir, doctora, que estos son los factores que predisponen a tener linfoma? ¿O hay algún también factor que sea hereditario? Usualmente se asocia carga genética a mutaciones, pero a diferencia de, por ejemplo, cáncer de mama o cáncer de estómago, no hay comprobado por la ciencia algo que le diga tal cosa lo ocasiona. Sí sabemos en general tabaquismo, etilismo, sí puede predisponer, pero no es aquí la causa y aquí el efecto, como en otros cánceres, es una parte bastante genética, como tú mencionabas. Y eso se puede dar a cierta edad, digamos, hay un promedio como ya bien adulto o adulto mayor, es donde está, digamos, el grueso de las personas que pueden sufrir de un linfoma. Usualmente son adultos tempranos, entre jóvenes y adultos tempranos, vamos a tener, ¿qué les digo?, ese pico entre los 20 y los 40 y de ahí vamos a tener otro pico allá más adelante de los 65 años que ya son adultos un poco más mayores y dejando de lado los casos de cánceres infantil, que es pues otra ciencia aparte, ¿verdad? En el caso de los niños ya son pediatras que se especializan en oncología quienes los atienden, pero tenemos como esas 3 épocas. ¿Cuál sería, doctora, el proceso a seguir cuando a una persona le diagnostican linfoma? Okay, en el momento que le diagnostican linfoma, yo diría que lo primerito, tener confianza con su médico, ¿verdad? Y saber que, bueno, yo me llamo Flor de María, pero yo no soy María, yo no soy Juan, o sea, cada persona es específica. Ahorita en Latinoamérica no tenemos pues toda la tecnología, pero hoy en otras partes del mundo se habla de medicina personalizada. Entonces, el primer paso a seguir es no compararse con nadie que haya tenido linfoma. Hablamos de linfoma de más de 15 tipos que pueden haber o variantes. O sea, no vamos a tener el mismo linfoma.
Ya sabiendo eso, que yo soy alguien especial, que el tratamiento va a ser solo para mí, cuando se diagnostica el linfoma, lo primero que le va a pedir el médico es que se haga tomografías, que se haga exámenes de sangre y muchas veces toman una pequeña muestra de hueso, que es el examen de la médula ósea. Eso le va a permitir al médico determinar qué tan grave o avanzado es y ponerlo como el nombre y apellido a la enfermedad. Cuando estamos en esa parte, ya le dan el tratamiento. El tratamiento es dependiendo igual, como usted dice, de la persona, o tiene un límite, una fecha, como dura 6 meses, o eso depende. El tratamiento usualmente se dan 6 meses, de 4 a 6 meses, de ahí se hacen exámenes control y de ahí volvemos a ver si se va a dar más tratamiento. Ahora bien, como habíamos dicho que era regado en la sangre por ser un linfoma, no se cura con cirugía. Entonces ahí nosotros como cirujanos oncólogos somos parte del equipo, apoyamos, pero quien va a curar prácticamente, el que va a dar el tratamiento es el médico, oncólogo médico. De vez en cuando va a haber un paciente que va a estar en quimioterapia y que además va a necesitar radioterapia. Por ejemplo, cuando el linfoma da en el vaso o en el estómago. Y se pueden dar 2 linfomas al mismo tiempo. Es raro cuando se dan enfermedades al mismo tiempo, se consideran enfermedades sincrónicas. Si uno diagnostica un cáncer y de ahí tiene otro cáncer, pero no el mismo cáncer, dentro de los 6 meses desde que se diagnosticó el primero, es sincrónico y sí se da, pero no se da en linfoma, se da más en órganos sólidos. ¿En cuánto tiempo puede extenderse el cáncer, doctora? Va a depender qué tan agresivo sea. Hay cánceres que se te van a extender, por ejemplo, 6 meses, 2 años. Hay pacientes que dicen, no, es que lo tengo desde hace 3 años, ¿verdad? Pero hay pacientes que en un caso de 3 meses ya están grandes, uno le deja los exámenes, cuando el paciente llega a la semana ya hay otra pelotita. Entonces varía bastante de persona a persona, pero sí puede ser muy lento o muy rápido. ¿Tiene cura esta enfermedad? Sí tiene cura, ¿verdad? Todo el cáncer tiene cura si se detecta a tiempo. Muchas veces nuestro miedo es no voy a ir al médico, porque si yo voy al médico me va a decir que tengo algo malo, que tengo algo cáncer. Cuando realmente el hecho que sepamos o no va a detener al cáncer. O sea, es mejor saberlo temprano porque los tratamientos son menos radicales, se toleran más, dan menos efectos secundarios en las etapas tempranas, ¿verdad? Y sí se pueden llegar a curar. Sí se puede. Eso de que se llegue a curar depende mucho de la edad, ¿o no? No depende de la edad, sino más esa mezcla, la evolución de la enfermedad y, por no decirlo así, el cuerpo del paciente y cómo interactúan. Pero hay pacientes jóvenes, por ejemplo, que pueden curarse o no, pero también puedes tener pacientes ancianos con la misma probabilidad. Doctora, hoy antes de entrar al aire, ¿verdad? Cuando estábamos en comerciales aprendí algo nuevo, porque yo no sabía cuál era la diferencia del linfoma y leucemia, pero ya usted nos las explicó, entonces me gustaría también que nos explicara, ¿verdad?, al aire para que entendamos esa diferencia, porque yo creí que cuando dijo linfoma en la sangre, yo siempre lo asocié con leucemia, pero hay diferencia. Sí hay diferencia. Lo que pasa es de que las dos enfermedades, digamos, por general, de que cuando uno dice cáncer de la sangre o le comentan cáncer de la sangre, son linfoma y son leucemias. El caso de los linfomas normalmente se va a considerar que son menos agresivos que las leucemias en general y nos va a afectar únicamente a los glóbulos blancos. Cuando hay casos de leucemia, sí ya pueden haber problemas de que puede haber afectación de glóbulos blancos, pero también de las otras líneas. Y hay algo que a veces es un poquito más complicado. Podemos tener un paciente con un linfoma que, dependiendo cómo se comporte, puede ir avanzando la enfermedad. Y al inicio le dijeron que era linfoma, pero después le habla el médico de una leucemia. Y ahí viene la confusión de, y tengo 2 enfermedades, pero es que la enfermedad cambió, tiene esa habilidad. Y hay algunos casos de leucemia que pueden bajar de intensidad y a veces ya las consideran como linfomas. Realmente, cuando hablamos de linfomas, no es un cáncer, es un grupo de cánceres
que inclusive, así como vemos varios tipos de oncólogos, hay un oncólogo que es especializado para esto, que son los hemato-oncólogos, que es una mezcla entre oncólogo médico y un hematólogo. Ok, perfecto. Son términos que no conocía, pero sí lo asociaba por el hema, por la sangre. Doctora, una vez yo tuve un linfoma, ¿puedo tener otro más adelante? Lo que pasa es que el linfoma, más que curación, hablamos de recurrencia. Entonces, la remisión del linfoma significa que todos los estudios que yo haga no encuentro linfoma. Entonces, prácticamente ya 5 años de remisión me considero curada, pero puede regresar la enfermedad, sí existe ese riesgo, ¿verdad? Pero por eso se hacen controles dependiendo de cada paciente, cada 3, 6 meses o cada año, solo para verificar que todo esté bien. No es que sea uno nuevo, usualmente en linfoma la tendencia es que sea el mismo que se reactiva. Ok, o sea que puede pasar, digamos, cierto tiempo y no significa que la enfermedad se haya vuelto a crear, sino que es el que estaba ahí anteriormente y se vuelve a activar. Se vuelve a crear, pero no es uno diferente, sino que es exactamente el mismo. Okay. Vas a tener casos raros en los que es uno parecido. Entonces, algo a lo que los médicos estamos obligados es, si digamos me dio un linfoma, me curaron y todo, me sale una nueva pelotita, lo más probable es que sea el mismo. Pero ahí llegamos nosotros como cirujanos, la quitamos para estar seguras que es el mismo, porque dependiendo del tipo de linfoma, así es el tratamiento. Por ejemplo, el de la piel, se les puede poner quimioterapia tópica, ¿verdad? Como en cremita, no solo en la vena. Porque es más agresiva el de la vena. Es más directa, será la sin cremita. Porque puede dar menos efectos secundarios y usualmente, por lo mismo que decíamos que se consultan muy tarde, ¿verdad? Muchas veces el paciente no está en condición de tolerar la quimioterapia, pero necesitas disminuirle las lesiones para que tengan más calidad de vida. Doctora, ¿cuál sería el linfoma con peor diagnóstico? Un linfoma no Hodgkin, ¿verdad? Las variantes del linfoma no Hodgkin, pero sí no me gustaría decir así como que nombre y apellido, sí, porque va a depender mucho de cada paciente. De cada cuerpo. De cada cuerpo y cómo responda, porque el problema es que es como las infecciones, que hasta que no estás tomando el antibiótico no sabes cómo, si uno se va a curar. Entonces, hasta que uno no esté con la quimioterapia, pues no se sabe si va a responder la célula del cáncer a la quimioterapia. Ok, doctora, le queremos agradecer por su tiempo. Doctora, gracias por habernos acompañado. Recuerde que usted la puede contactar a través del 2263-2430, ¿verdad? Y también en redes sociales, en Facebook como doctora Flor de María Cuellar. Así la puede encontrar, cirujano oncólogo. Doctora, gracias por su tiempo. Un gusto, gracias por la invitación. Que tengan buen día. Muchísimas gracias. Esperamos que también le haya servido mucho en casita, ¿verdad? Para que estemos pendientes y tengamos siempre muchísima precaución. Gracias, doctora. Con eso vamos a continuar con más de Hola El Salvador.